Capítulo 10. Toda la ciudad se encontraba en un completo caos. La Liga de Villano y el Ejército de Liberación se encontraba luchando con la Brigada del Caos. Los edificios caían mientras que las explosiones adornaban todo el lugar. En medio de una explosión se vería como Izumi y Artemisa se encontraban matando a varios miembros del Ejército de Liberación, mostrando que ellas no tenían rival. Vaya que aburrido, comentó Izumi viéndose como mataba a 20 enemigos con sus hilos. Yo lo único que tengo es hambre, contestó Artemisa congelando a los demás enemigos. Oye, ¿sabes dónde está Camille?, preguntó Izumi curiosa. Ni idea, solo me dijo que tenía que hacer algo, respondió Artemisa. En otro lugar, se vería como Camille caminaba por la carretera que llevaba a la ciudad. Ella se encontraba muy lejos de la ciudad. Mientras caminaba comenzaría a quitarse sus guantes, viendo como en lo lejos varias patrullas de policías se dirigía a la ciudad junto a varios héroes. Camille se detendría y lentamente se inclinaría, viendo a las patrullas que se aproximaba rápidamente diría: nadie pasará, dijo Camille tocado el suelo con sus manos, al ser contactos al suelo se vería como unas grandes murallas comenzaría a crearse haciendo que las patrullas se detuvieran. Se vería como toda la ciudad era cubierta por grandes murallas las cuales habían sido creadas por Camille. Con eso bastará, dijo Camille para retirarse, pero en eso se vería como la muralla era atravesada por un héroe que tenía un kit de mutación. Viéndose como este tenía la apariencia de un rinoceronte, Camille vería al héroe con mucha tranquila, casi sin preocupación. ¿En serio quieres pelear contra mí?, le preguntó Camille sería viéndose como el agujero en la muralla desaparecía. Ríndete y tal vez vivas, agregó con la pelea de Izuku. Se podría ver como Izuku era cubierto varios rayos de color negros. Destro sin decir alguna palabra comenzaría a creer y al mismo tiempo a ser cubierto por una masa negra que cubriría casi todo su cuerpo. Sin perder tiempo Destro intentaría golpear a Izuku, pero este detendría el golpe de Destro con una mano haciendo que Destro se asombrara. Vaya, a pesar que solo es una copia del Ofa funciona muy bien, comentó Izuku con una sonrisa. Izuku desaparecería de la vista de Destro y reaparecería enfrente de él y sin darle tiempo a reaccionar le daría un golpe en el pecho con toda su fuerza sin contenerse, mandado a Destro a estrellarse con un gran edificio. Algunos miembros del Ejército de Liberación se quedaría en shock al ver cómo su líder había caído ante Izuku, el cual sentiría como poco a poco la energía del Ofa desaparecía. Vaya, se acabó más rápido de lo que pensé, dijo Izuku viendo su mano derecha, pero esos malditos portadores no me dejan robar ese Kirk, agregó molesto. Pero en ese Destro saldría de los escombros, pero para su sorpresa este volvería a su tamaño normal. Todos los que se encontraban cerca del lugar vería como no podía usar sus Kirk por más que lo intentara, y al ver al suelo vería como había una especie de niebla de color negra la cual no pasaba de tobillo. Siente eso, ese es el miedo al no poder usar sus Kirk, habló Izuku serio. Muy pronto nadie podrá usar su Kirk, agregó. A pesar de no tener Kirk, algunos intentaría atacar a Izuku, pero estos se hundirían en el suelo desapareciendo. Destro se encontraba asustado ya que por más que lo odiaba admitir, el chico enfrente de él estaba a otro nivel. Izuku vería a Destro y comenzaría a caminar hacia él, y una vez enfrente de Destro lo tomaría de la cara con su mano y este comenzaría a ser rodeado por una oscuridad, mientras que una energía salía de su cuerpo y era absorbida por la oscuridad de Izuku. Tu Kirk me gusta, espero no te moleste que me quede, comentó Izuku para soltar a Destro que caería al suelo inconsciente. Ahora Shigaraki, ¿dónde estás?, agregó Izuku para usar un Kirk de localización. Izuku dirigiría su mirada hacia un hospital que él podía ver gracias al Kirk que estaba usando. Al desactivar su Kirk se vería como el hospital se encontraba al otro lado de la ciudad. Sin decir alguna palabra se vería como las piernas de Izuku crecían tomando la forma de una patas de saltamontes. Nunca pensé que este Kirk me serviría de algo, exclamó Izuku para dar un salto que destruiría el suelo. De donde se encontraba Izuku saldría como un proyectil hacia el cielo y usando otro Kirk que le permitía usar explosiones de viento se dirigía al hospital sin que nadie pudiera detenerlo. Mientras Izuku saltaba por la ciudad se vería como poco a poco la Brigada Caos acaba con el Ejército de Liberación y la Liga de Villano, la cual no sería rival para la Brigada. Hospital. Se vería como el doctor se encontraba trabajando lo más rápido que podía para estabilizar a Shigaraki mientras decía:
Yo te hubiera seguido hasta el final, Izuku, pero tu sueño no lo acepto, exclamó el doctor molesto al principio. Pensé que era imposible hasta que conocí las capacidades de tu Kirk. Por Shigaraki Tomura será tu misión detener y matar a Izuku. Para evitar que cumpla su sueño no puede dejar que se cumpla, agregó el doctor. Se podría ver cómo Shigaraki se encontraba ya al 98% de la estabilización, pero en ese momento Izuku irrumpiría en el lugar, destruyendo la pared y viendo al doctor le diría: Vaya Doc. Pudimos hacer grandes cosas juntos, pero eligió el bando equivocado, comentó Izuku con una sonrisa. Un mundo sin Kirk, no puedo permitir que eso ocurra, exclamó el doctor. Activando a los Nomus se varía como todas las cápsulas, se abriría pero de esta no saldría ningún Nomu. Esto comenzaría a preocupar al doctor, el cual no entendía qué pasaba, y al ver una de las cápsulas donde se encontraba un Nomu se vería como este estaba hecho de barro. El doctor al ver eso caería al suelo perdiendo la esperanza. ¿En verdad creíste que confiaría en ti? Yo jamás confié en ti, por eso hice que Arthur hiciera copias de todos los Nomu y los mande a mi base en Estados Unidos. Y jamás tuviste las de ganar, doctor, dijo Izuku, sonriendo, a lo que sin piedad le cortaría la cabeza al doctor con sus piernas de saltamontes. Todo el lugar se cubriría de sangre debido a la decapitación del doctor. Izuku vería como ya solo faltaban 5 minutos para que Shigaraki despertara, a lo que este tomaría asiento en una de las sillas en lugar. Veamos qué tan fuerte te has vuelto, Shigaraki, diría Izuku sentado en una silla, viendo la cápsula donde estaba Izuku. Pasaría los 5 minutos faltantes donde Shigaraki terminara de despertar, dando paso para que la cápsula se comenzara a abrir lentamente. En toda la ciudad se vería como la Brigada Caos había conseguido derrotar a la Liga de Villanos y al Ejército de Liberación. También se vería como el otro lado de las murallas varios héroes estaba intentando romper el muro, pero este era muy resistente para ellos. Volviendo con Izuku y Shigaraki, se vería como este último salía de la cápsula teniendo y estaría viendo a Izuku con una pequeña sonrisa. Vaya, así que viniste, exclamó Shigaraki viendo el cuerpo sin vida del doctor. Yo lo iba a matar después, pero veo que te me adelantaste, agregó viendo el cuerpo decapitado del doctor. ¿Qué te puedo decir?, contestó Izuku poniéndose de pie y caminando con tranquilidad a donde estaba Shigaraki. Dime cómo te sientes, le preguntó. Pues me siento bien, me siento más fuerte que antes, respondió Shigaraki viendo a Izuku, el cual estaba enfrente de él. ¿Por qué la pregunta?, agregó. Nada, solo tenía curiosidad, es todo, contestó Izuku. ¿Qué te parece si damos comienzo a nuestra pelea?, agregó. Me parece una excelente idea, exclamó Shigaraki con una sonrisa, a lo que antes que Izuku pudiera decir algo saldría volando por los aires a gran velocidad. Viéndose como Shigaraki vería esto con una sonrisa para acto seguido dar un gran salto por los aires, viéndose como todo estaba siendo transmitido en todo Japón gracias a varios drones. Izuku caería en el centro de la ciudad, casi enfrente de su equipo, el cual tenía preso a la Liga de Villano. Ambos grupos de villanos se quedaría asombrado de la repentina aparición de Izuku para luego verse como Shigaraki caía en el mismo lugar. Sin duda eso me dolió, Shigaraki, comentó Izuku poniéndose de pie viéndose como se había formado un gran cráter. Tomaré eso como un cumplido, contestó Shigaraki. Ahora mueran, agregó, a lo que Shigaraki comenzaría a deteriorarlo todo, pero Izuku activaría su Kirk. Todo Japón estaría aterrada al ver las siguientes imágenes, las cuales mostraba como la mitad de la ciudad estaba cubierta por una oscuridad que se estaba tragando todos los edificios, y la otra mitad estaba siendo destruida por el deterioro de Shigaraki. De esta ciudad saldrá el próximo símbolo del mal, gritó Izuku, y Shigaraki viéndose como ambos tenía una gran sonrisa en otro lugar. Se podría ver como la clase primera estaba siendo atendida junto a varios héroes que había salido heridos por luchar con las copias de la Brigada Caos. Kazumi se encontraba muy herida por la pelea que había tenido contra Izuku, si eso se le podía llamar pelear. Kazumi se levantaría de la camilla y vería como sus compañeros, policías y héroe veía algo por una computadora. Kazumi con mucha dificultad podría ponerse de pie y se dirigía a donde estaban sus amigos. Al llegar la mirada de Kazumi se centraría en Izuku y también como él y Shigaraki había dejado completamente en ruinas. Eso es imposible, ¿acaso eres tú?, dijo Kazumi viendo a Izuku. No se vería como los maestros también se encontraba asombrados por ver cómo toda una ciudad había sido destruida por dos villanos, pero entre todos ellos habría uno de ellos que se encontraba viendo la pelea con miedo en sus ojos, ya que nunca había visto algo igual. Ese era el ex símbolo de la paz, el cual estaba en shock.
Esto va más allá que el Ofa, exclamó Olmigt, cayendo sentado en una silla. Ni siquiera yo en mi mejor forma hubiera sido capaz de igual tal poder. Si tan solo tú estuvieras aquí sabrías qué hacer, agregó. Todos los maestros, alumnos, héroes y civiles se encontraban viendo lo que sería el nacimiento de un nuevo supervillano, de un nuevo All for One. Con Melissa. Se podría ver cómo Melissa ya se encontraba fuera de peligro. Mientras eso pasaba afuera del laboratorio, se estaba llevando una batalla campal entre los héroes, que había vuelto con refuerzos para hacerle frente al gran ejército de Nomus, que era comandados por los Nomus Prime, viéndose como los héroes no podía avanzar ni un centímetro, viéndose la superioridad de los Nomus. Izuku, comentó Melissa aún estando inconsciente. Volviendo con Izuku. Izuku daría el primer paso hacia Shigaraki, el cual había lo mismo, viéndose como la oscuridad seguía a Izuku y a Shigaraki lo seguía un gran devastación. Sin duda ambos estaban en otro nivel. Cuando todo esto acabe me quedaré con el AFO, exclamó Izuku con una sonrisa. No, si yo te desintegro primero, dijo Shigaraki. Shigaraki sería el primero en atacar a Izuku, el cual activaría su Kirk para evitar ser deteriorado, pero para su sorpresa recibiera un potente golpe en la cara que lo mandaría a estrellarse contra algunos escombros, causando el asombro de muchos. ¿Sabes un dato curioso de tu Kirk? Es que no solo desactivas los Kirk de los demás, sino que también te hace más vulnerable, ya que cuando tu Kirk que está activado el daño que recibí es el triple de fuerte, además que no puedes anular las mejoras físicas, comentó Shigaraki con una gran sonrisa. Eres un maldito, contestó Izuku entre los escombros con una pequeña sonrisa, a lo que Shigaraki comenzaría a caminar hacia él sin que nadie lo detuviera. Los de la Brigada Caos, al igual que la Liga de Villanos, solo vería como sus líderes estaba teniendo la pelea más importante y que cambiaría el rumbo de la historia dependiendo quién sea el ganador. Capítulo 11. Se podría ver cómo Shigaraki e Izuku se encontraba frente a frente, ambos teniendo una gran sonrisa, mientras que todo a su alrededor era destruido por el deterioro y la oscuridad, viéndose como toda la ciudad se había reducido a escombros, pudiéndose observar como todo también en medio de los escombros se encontraba algunos cuerpos sin vida de los miembros del Ejército de Liberación. También se podría ver cómo los miembros de la Liga de Villanos se encontraba asombrado del poder de Izuku, ya que jamás había imaginado que Izuku fuera tan fuerte, al punto de ser capaz de destruir la mitad de una ciudad sin mucha dificultad. Dime, Shigaraki, ¿crees poder vencerme a mí?, comentó Izuku con una sonrisa, pudiéndose observar cómo este se encontraba enfrente de Shigaraki. La verdadera pregunta es: ¿podrás tú vencerme a mí?, contestó Shigaraki con una sonrisa. Para verse como sin decir más palabras, Shigaraki le daba un fuerte golpe a Izuku en la cara. Izuku recibiría el golpe de Shigaraki por completo, viéndose cómo había retrocedido unos metros debido al golpe que acaba de recibir. Lentamente la sangre comenzaría a salir de la boca y rostro de Izuku, cual solo se limpiaría un poco de sangre que tenía en su boca, y viendo a Shigaraki diría: vaya, sin duda alguna eres fuerte, Shigaraki. Muy fuerte, eso me agrada, dijo Izuku recomponiéndose del golpe, para luego desaparecer y aparecer atrás de Shigaraki. Espero esta pelea no acabe como en la última vez que nos enfrentamos, diría Izuku para sin perder tiempo soltar un fuerte golpe a Shigaraki, el cual levantaría mucho polvo, cubriendo todo el lugar con gruesas nubes de polvo y tierra, pero lentamente el lugar comenzaría a despejarse, dejando ver cómo Shigaraki había detenido el golpe de Izuku con una mano. Dejó en shock a todos, incluso al mismo Izuku. Nadie podía entender por qué Shigaraki era capaz de detener el golpe de Izuku con tanta felicidad, siendo que un golpe del antes mencionado era capaz de destruir un edificio. Shigaraki, por otro lado, tendría una gran sonrisa, mientras que de manera abrupta estrellaba a Izuku contra el suelo, haciéndolo escupir un poco de sangre. ¿Eso es lo mejor que puedes hacer? ¿Acaso te estás conteniendo?, le preguntó Shigaraki. Se rió, viéndose cómo ponía su pie en el pecho de Izuku. La primera vez no estaba a tu nivel, pero ahora tú no estás a mi nivel. Esas palabras molestaría un poco a Izuku, aunque sabía que Shigaraki tenía razón. Su Kirk de deterioro más el Kirk de su maestro lo hacían alguien muy peligroso. Si no fuera por su Kirk, el cual estaba anulando todos los Kirk de Shigaraki, posiblemente él ya estuviera muerte. Esto frustraba a Izuku, el cual no se esperaba que Shigaraki recibiera mejoras físicas, las cuales le daba ciertas ventajas sobre él. Cañón de viento.
exclamó Izuku para de mano derecha crear una pequeña esfera de viento la cual explotaría causando una fuerte explosión de viento la cual mandaría a volar a Shigaraki. Izuku aprovecharía ese momento para ponerse de pie viéndose como tenía algo destruida su ropa, producto de su pelea con Shigaraki el cual comenzaba a ser un dolor de cabeza para él. Sin duda alguna eres increíble Izuku, dijo la voz de Shigaraki, el cual se encontraba en medio de unos escombros. Izuku por su parte se lanzaría a atacar a Shigaraki con otro cañón de viento, pero cuando estaba a punto de atacarlo Shigaraki, él tomaría ambos brazos desviando el ataque de Izuku el cual estaba siendo sometido por Shigaraki, quien lentamente lo estaría poniendo de rodilla. Izuku estaba usando todas sus fuerzas para evitar ser sometido por Shigaraki pero era inútil, él no era capaz de rivalizar con la fuerza que Shigaraki poseía en ese momento. Izuku activaría otro de sus quirks siendo el que le había robado Destro, comenzado a crecer en tamaño para luego ser el que estaba sometiendo a Shigaraki con gran facilidad. ¿Qué pasa Shigaraki? No me digas que esto es todo, exclamó Izuku con superioridad, para luego agarrar a Shigaraki y estrellarlo brutalmente contra el suelo varias veces. Se acabó, dijo Izuku para soltar el cuerpo de Shigaraki el cual tenía varios huesos rotos los cuales sobresalía de su cuerpo, el cual estaba entre la vida y la muerte, pero aún si Shigaraki se intentaría ponerse de pie para seguir luchando. En una parte del hospital se podría ver como de las cápsulas donde se encontraba los gnomus comenzaría a abrirse, dejando ver a un gran gnomu prime de unos 2,5 metros de alto viéndose muy imponente. El gnomu tendría la apariencia de un demonio debido a los cuernos que éste poseía en la cabeza. El gnomu se encontraba en reposo, pero lentamente comenzaría a desprender fuego de cuerpo. ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? Se preguntó el gnomu viendo a todos lados, pero en eso se percataría que todo el lugar se encontraba en ruina. Creo que saldré de aquí dijo el gnomu con simpleza para comenzar a caminar viéndose como todo a su alrededor se derretía o se comenzaba a quemar, pero sin darle importancia el gnomu seguiría caminando hasta llegar a la superficie donde al salir del hospital vería varios héroes. Volviendo a la cápsula de donde había salido el gnomu se podría ver cómo esta marcaba que el gnomu se encontraba al 50% de la estabilización. ¿Qué son todas esas personas? Dijo el gnomu viendo a todos los héroes, pero su mirada se centraría en un chico en específico Shot. El gnomu prime no terminaría de hablar ya que sería sometido por varios héroes los cuales eran asistido por un héroe que estaba lanzando grandes cantidades de agua en el gnomu para evitar que pudiera usar su quirk. Izuku se encontraba regresando a su tamaño normal mientras que veía con una cara seria Shigaraki el cual se encontraba tirado en el suelo completamente derrotado, debido a la brutal golpiza dada por Izuku el cual había usado el quirk de Destro para acabar con Shigaraki de una vez por todas. Se acabó Shigaraki. Todo se terminó. Dijo Izuku se rió, para dirigirse a donde estaba Shigaraki. Fue divertido, pero tú nunca tuviste alguna oportunidad contra mí. Agregó Izuku tomando del cuello a Shigaraki para luego levantarlo mientras lo arcaba. Shigaraki hacía lo que podía para liberarse, pero era inútil, él no podía soltarse del agarre del Izuku, pero cuando parecía que ese sería el final de Shigaraki, se escucharía el sonido de un arma de fuego dispararse. Izuku. Dijeron todos los miembros de la Brigada Caos. Viéndose como Toga había disparado una de las balas borra quirks que Chisaki creó, Izuku soltaría a Shigaraki para verse como a poco toda la oscuridad que había en el lugar comenzaba a desaparecer. Shigaraki comenzaría a regenerarse gracias a que sus quirks ya habían vuelto. Los miembros de la Liga Villano solo pondría una sonrisa al ver cómo su líder había recuperado sus quirks. Por otro lado Izuku se encontraba intentando activar su quirk con gran desesperación pero no tendría éxito. ¿Qué pasa Izuku? ¿Acaso no puedes usar tu quirk? Preguntó Shigaraki burlándose de Izuku, viéndose como este caminaba a donde Izuku se encontraba. Esta vez te mataré. Agregó Shigaraki para lanzarse en contra de Izuku el cual no podría hacer nada ya que no tenía su quirk. Izuku solo podría ver cómo Shigaraki estaba a punto de tocarle observándose como la cara de Izuku comenzaba a ser deteriorada. Se podría observar cómo Izuku se encontraba jugando en el parque con varios niños. Estos estaba jugando a los héroes donde a Izuku le tocaría ser de villano. Los demás niños quedarían impresionados al ver que Izuku era capaz de borrar sus quirks, de controlar la gravedad a su antojo. ¡Wow!
Izuku sin duda, serás un gran héroe de grande, comentó uno de los niños con una sonrisa. Si tienes razón. Con un Kirk así fácilmente superarás a All Might, exclamó una niña emocionada. Izuku solo pondría una sonrisa por los halagos que éste recibía gracias a su Kirk, ya que hasta los maestros quedaban impresionados por el Kirk de Izuku, pero lo que nadie sabía era que Izuku no solo era capaz de anular los Kirk de sus oponentes con su oscuridad y controlar la gravedad, ya que había una tercera habilidad que Izuku escondía y esa era la capacidad de robar Kirks. Una habilidad que Izuku despertó cuando le robó sin querer el Kirk de su hermana menor. Luego de eso Izuku con tan solo 7 años intentaría robar más Kirks, pero algo pasaría ya que cuando intentó robar un segundo Kirk sintió como todo su cuerpo se rompía en pedazos. Después de eso Izuku sería llevado al hospital, donde daría saber que el cuerpo de Izuku no era apto para soportar el poder de su propio Kirk y que si este lo volviera a usar podría morir debido a los daños que su cuerpo recibiría. Desde ese día Izuku buscaría la manera de poder volverse más fuerte y ser capaz de robar más Kirk. Al cumplir los 9 años Izuku sería secuestrado por un grupo de villanos los cuales lo llevaría ante el máximo símbolo del mal del lado de los villanos. Ese día Izuku conocería al más grande villano. Ese día conoció a All For One, el cual le daría la bienvenida a Izuku. Al principio All For One intentaría robar el Kirk de Izuku, pero este no sería capaz de robarlo. All For One al ver que no era capaz de robar el Kirk de Izuku decidiría entrenarlo y corromperlo para que éste se volviera un villano, cosa que lograría. Izuku jamás volvería a ser visto por sus padres y hermana ya que Izuku había caído en un gran abismo en busca de más poder. Izuku cumpliría 14 años y aunque tenía un gran control de su Kirk, para este le era imposible robar Kirks. Pero entonces Izuku conocería a Melissa, la cual sería la primera chica que se había robado su corazón. Por primera vez Izuku no deseaba nada más que pasar tiempo con ella, pero All For One lo presionaría para que éste se volviera más fuerte, a lo que Izuku, para pasar más tiempo con Melissa sin que nadie los molestara, decidiría irse a Estados Unidos con el pretexto que quería expandir el imperio de All For One, además que quería probar sus límites. All For One crearía en la palabra de Izuku, por lo que éste se iría a Estados Unidos, donde rápidamente con la ayuda de Melissa y algunos gnomus lograría crear un poderoso y temido imperio. Ahí fue cuando Melissa descubriría la forma para que Izuku fuera capaz de robar más de un Kirk sin que éste sufriera alguna consecuencia. A Melissa le tomaría 3 años en poder crear al humano perfecto según ella, ya que Izuku había sido sometido a más 100 operaciones, para así lograr que éste fuera capaz de robar más de un Kirk. Cuando Izuku al fin estuvo listo, éste recibiría la noticia que su maestro había sido derrotado y encerrado por el ex símbolo de la paz, All Might. Esto haría que Izuku decidiera ir a Japón para hacerse cargo de la liga de villano que estaba en manos de Shigaraki, con el cual tenía una relación casi como los de unos hermanos, pero antes de irse debería esperar a que su cuerpo se adaptara a su nuevo poder que le permitiría robar muchos Kirks. Un día antes de irse Melissa le haría una pregunta. Antes que te vayas, ¿puedo hacerte una pregunta?, preguntó Melissa mientras recostaba su cabeza en el pecho de Izuku. Pudiéndose observar cómo Izuku se encontraba acostado en la cama y al lado suyo se encontraba Melissa con una pijama de color rosa un poco ajustada, también se podría observar cómo Izuku la tenía a brasa. Adelante, puedes preguntarme lo que quieras, contestó Izuku con una sonrisa, viendo a Melissa. Melissa solo pondría una sonrisa y diría: ¿qué piensas hacer ahora que puedes robar Kirks?, preguntó Melissa. Izuku al oír esa pregunta levantaría su mirada al techo y soltado un pequeño suspiro respondería: mi plan es robar todos los Kirks del mundo. Y así poder regresar al mundo como era antes de los Kirks. Respondió Izuku serio, a lo que agacharía su mirada para ver cómo Melissa se encontraba dormida en el pecho. Una vez logre robar todos los Kirks del mundo, traeré la paz al mundo. No más guerras, no más muertes innecesarias y no más discriminación social. Yo seré el rey de ese mundo y tú mi reina, agregó Izuku para cerrar los ojos y quedarse dormido junto a Melissa. Izuku vería como cada vez Shigaraki estaba cerca de tocarlo. Por más que Izuku intentara activar su Kirk, le sería imposible poderlo activar para salvarse. Sin más, Izuku aceptaría su muerte, pero a unos centímetros que Shigaraki lo tocar por completo, Izuku diría: no voy a morir aquí, no sin antes cumplir mi sueño.
Dijo Izuku. Se rió. En ese momento una gran cantidad de oscuridad saldría de Izuku, logrado desactivar el Kirk de Shigaraki antes que éste lo pudiera tocar. Vaya Izuku Midoriya. Ahora sé por qué el maestro te quería tanto. Comentó Shigaraki con una sonrisa, viéndose como tenía su mano en la cara de Izuku. Capítulo 12, final. Se podría ver cómo Shigaraki tenía a Izuku agarrado de la cabeza, mientras que una gran cantidad de oscuridad salía de su cuerpo, viéndose como Shigaraki intentaba aplastar el cráneo de Izuku, pero este último tomaría el brazo de Shigaraki y con una gran fuerza se comenzaría a quitar la no de Shigaraki de su rostro. Toda la liga de villano veía aquella escena con asombro y terror, ya que no entendían cómo era que Izuku había sido capaz de recuperar su Kirk, ya que la bala que éste recibió era capaz de borrar cualquier Kirk, pero al parecer no había funcionado en Izuku, el cual estaba usando otra vez sus Kirk. Debo aceptar que eres fuerte, Shigaraki. Pero aún no estás a mi nivel. Dijo Izuku. Se rió, viéndose cómo le rompía el brazo a Shigaraki sin mucha dificultad. Shigaraki, a observar eso, lanzaría un potente golpe con su obrabrazo, haciendo que Izuku lo soltara para evitar el ataque. Rápidamente Shigaraki daría un gran salto hacia atrás para evitar un ataque sorpresa de Izuku. Por otro lado, Izuku levantaría su mirada, mostrando una pequeña sonrisa acompañado de un pequeño brillo en sus ojos de color verde. Shigaraki se percataría mostrándose molesto, ya que estuvo a unos segundos de matar a Izuku. Veo que no perdiste tu Kirk, comentó Shigaraki. Un poco se rió, viéndose como su brazo roto se sanaba. Sin duda eres fuerte. Izuku, al oír las palabras de Shigaraki, soltaría una pequeña risa. Eres tan divertido, Shigaraki. Pero creo que ya es tiempo de terminar con esta batalla, ya que no pienso seguir perdiendo mi tiempo con un pedazo de mierda. Contestó Izuku con una gran sonrisa, viéndose como su oscuridad se extendía por toda la ciudad. Shigaraki simplemente se lanzaría a atacar a Izuku, el cual haría lo mismo intercambiando potentes golpes, los cuales crearía potentes ondas de viento, las cuales sería tan potente que mandaría a volar a todos en el lugar. Shigaraki y Izuku se encontraba golpeándose con todo, sin contenerse, observándose como el cuerpo de Shigaraki comenzaba a colapsar, ya que este había llegado a sus límites. Shigaraki Tomura. Eres el primero en hacerme ir más allá de mis límites, exclamó Izuku, intercambiando golpes con Shigaraki, observándose cómo recibía un potente golpe en la cara. Izuku Midoriya. Sin duda alguna eres extremadamente fuerte, habló Shigaraki, viéndose como luego de darle un potente golpe a Izuku en la cara, este recibía un fuerte golpe en el rostro. Ambos villanos estaban dando una gran demostración de lo que eran capaces de hacer. Los héroes que veía aquella pelea se encontraban helados, con solo imaginarse enfrentarse contra esos titanes, los cuales según algunos solo All Might sería capaz de hacerle frente a ellos. Kazumi, que se encontraba viendo la pelea, no dejaba de ver con lágrimas en sus ojos al villano que ella conocía como Yamikumo, ya que ella sabía quién era realmente y eso la llevaba de dolor, ya que ese villano la había hecho sufrir en el pasado. Los compañeros y amigos de Kazumi notaría como ésta se encontraba en shock, por lo que se acercaría a ella para abrazarla, creando que ella tenía miedo. Shigaraki Tomura, tú serás el ser supremo. Cuando despiertes podrás optar una nueva forma, la cual solo podrás usar por 3 minutos. Comentó el doctor con una sonrisa, a lo que comenzaría a ingresar unos códigos en la computadora. La forma definitiva, la forma de un dios, la forma más poderosa, la forma de un verdadero rey de los villanos, esa es la forma de un diamante. Shigaraki estaría llegando a sus límites, pero de un golpe haría retroceder a Izuku. Ya no me importa si muero. Pero no pienso perder. Dijo Shigaraki. Se rió, viéndose como los músculos de Shigaraki comenzaba a crecer. Esta es mi forma definitiva. La verdadera forma de la maldad. Se podría ver como el cuerpo de Shigaraki expulsaba una gran onda de viento mientras se oía un sonido grotesco, a lo que Izuku sentiría una sensación de peligro, por lo que se pondría en guardia, observándose como la oscuridad comenzaba a cubrir a Izuku como un escudo. ¿Qué pasa, Izuku? ¿Acaso tienes miedo? Habló Shigaraki con una voz gruesa, viéndose como lentamente las nubes se despejaban, dejando ver a Shigaraki, el cual tenía una forma muy extraña, viéndose como media casi 2 metros de alto, además que era muy delgado más que antes. Izuku solo veía a Shigaraki de manera seria para luego poner una sonrisa. Ya veo. Estabas guardando lo mejor para el final.
exclamó Izuku con una sonrisa, viéndose como unos rayos de energía de color negro lo rodeaban. Yo también guardé lo mejor para el final. Aumentador de fuerza, potenciador, superfuerza, endurecimiento, absorción de golpe, huesos de hierro, aumento muscular, contragolpes, compresión de músculos y super regeneración. Se podría ver como el cuerpo de Izuku cambiaba mostrando un cuerpo completamente tonificado haciendo casi un cuerpo perfecto. Shigaraki vería un poco asombrado a Izuku, el cual también había ocultado lo mejor para el final. Este es mi forma definitiva. Aunque luego de usarla perder todos mis quirks. Comentó Izuku confiando, viéndose como al igual que Shigaraki comenzaban a caminar. Por suerte tengo a Melissa para que me regrese la capacidad de robar quirks. Agregó Izuku estando frente a frente con Shigaraki para que acto seguido comenzara a intercambiar potentes golpes, los cuales agrietaba el suelo en el que ambos se encontraba viéndose como también las ondas de viento aumentaban su fuerza. Se podría ver como All Might se encontraba viendo la pelea acompañado de Eri, la cual reconocería a Izuku sintiendo un poco de miedo, ya que recordaría cuando Chisaki solicitó la ayuda monetaria de Izuku para fabricar en masa las balas anti-quirks. All Might vería como Eri se escondía atrás de él viéndose como la pequeña Eri se encontraba temblando del miedo. En ese momento entraría Netsu, el cual mostraba un cara de preocupación por lo que estaba pasa. Tanto Netsu y All Might cruzaría miradas, observándose como estos dos se encontraban muy preocupado por lo que estaba ocurriendo. Debes apresurar el entrenamiento de Kazumi, exclamó Netsu. Lo sé. Pero viendo el nivel de ellos dos, me pregunto si el Alpha es capaz de igualar ese poder, comentó All Might viendo la pantalla de la computadora. Netsu vería al suelo para después desviar su mirada al techo. Esperemos que el Kazumi con la ayuda del Alpha sea capaz de superar a esos villanos, contestó Netsu serio. Volviendo al combate de Izuku y Shigaraki, se podría ver como Shigaraki se encontraba cubierto de sangre al igual que Izuku, pero aún sí, ambos seguían intercambiando golpes a pesar que cada golpe que ellos daban o recibían les causaba un gran daño a su cuerpo, pero esto no les importaba en lo absoluto. Lo único que les importaba era matarse uno a otro. Pero lentamente se podría observar como el cuerpo de Izuku comenzaba a sucumbir, observándose como sus músculos y huesos comenzaba a crujir de una forma grotesca. Shigaraki también comenzaría a sucumbir debido a los daños que este ya tenía antes de tomar su forma definitiva. Al parecer ya falta poco para definir quién será el nuevo símbolo del mal. Gritó Shigaraki poniendo una expresión de dolor. Si tienes razón, que gane el sueño con la voluntad más alta. Exclamó Izuku en voz alta, viéndose como todas las venas de su cuerpo parecía que iban a explotar. 30 segundos. Izuku y Shigaraki intercambiaban golpes cada vez más rápido y cada uno con mayor fuerza que el otro, viéndose como un gran cráter se formaría debajo de ellos. Además que a este punto de la batalla Izuku y Shigaraki estarían encerrados en una especie de tornado que se había formado debido a sus fuertes golpes que expulsaban fuertes ondas de viento. 20 segundos. Se podría escuchar un sonido grotesco de carne y huesos rompiéndose debido a la gran presión en la que el cuerpo de Izuku y Shigaraki se encontraban sometidos, siendo una presión tan fuerte como si estuviera en lo más profundo del océano, donde la presión es tal que un segundo ahí abajo es suficiente para aplastar a cualquier persona. Lentamente la velocidad y potencia de los golpes de Shigaraki y Izuku comenzaban a bajar, mostrando que ambos ya había llegado a su máximo, siéndole imposible a ambos prolongar más la pelea. 5 segundos. Izuku y Shigaraki se encontraba listo para acabar con la pelea, lo que ambos lanzaría un último golpe, observándose como Shigaraki y Izuku se preparaban para su último con todas sus fuerzas, sueños, motivaciones y voluntad. Esto se acaba aquí y ahora. Gritó Izuku y Shigaraki. Viéndose con ambos lanzaba su último golpe, el cual causaría una gran onda de viento, la cual sería tan potente que partiría el cielo mismo en la mitad. Todo el mundo se encontraba expectante, esperando que el humo que cubrirá el lugar se disipara para ver quién era el ganador. Después de 5 minutos se podría observar como Shigaraki y Izuku se encontraba en la posición de su último golpe, viéndose como Izuku tenía su puño derecho en el rostro de Shigaraki y este último tenía su puño izquierdo encajado en el rostro de Izuku.
Los cuerpos de Shigaraki e Izuku expulsarían una última onda de viento seguido del grotesco sonido de hueso y carne crujiendo. Después de eso se podría ver cómo Shigaraki había recuperado su forma normal, observándose como este caía de rodilla, observándose como Shigaraki se encontraba agonizando debido a que llevó su cuerpo a sus límites. Por otro lado, Izuku estaría a punto de caerse, pero lograría evitar caer al suelo. Usando las últimas fuerzas que tenía, levantaría su brazo izquierdo en señal de victoria. Al FF final me ganaste, exclamó Shigaraki, viéndose como veía a Izuku con una pequeña sonrisa. Seguiste pie después de quedar inconsciente, increíble, agregó Shigaraki cayendo al suelo muerto, observándose como Izuku después de unos segundos también caía al suelo pero estando inconsciente. Los miembros de la brigada Koas correría a ayudar a su líder, el cual se había hecho con la victoria. Todo Japón se encontraba con miedo de ver el gran poder de Izuku como villano, incluso algunos héroes sentiría un escalofrío con solo pensar de hacerle frente a tal monstruo que había sido capaz de vencer a Shigaraki. Sin duda alguna esta batalla cambiaría el destino del mundo entero en el futuro, observándose como los aspirantes a héroes se llevaban de miedo con solo pensar en el poder que Izuku poseía. ¡Wow! El jefe estuvo increíble, comentó Regid con una risa. Ahora veo por qué es nuestro líder, comentó Izumi con una gran sonrisa. A lo que Artemisa interrumpiría a sus compañeros. Sí es fuerte, pero ¿qué hacemos con ellos?, preguntó Artemisa señalando a la liga de villano. Creo que nos los llevaremos como prisioneros, respondió Bellion serio. Así se podría ver cómo las grandes murallas creadas por Camille se venían abajo dando paso libre a los héroes y policías, los cuales llegaría a la ciudad solo para ver toda la destrucción y muertos que dejado la gran batalla entre la Liga de Villanos y la Brigada Caos, los cuales había dejado claro cuál era la organización de villanos más fuerte, siendo la ganadora la Brigada Caos. Al llegar al centro de la ciudad, se podría ver cómo Shigaraki se encontraba muerto en medio de un gran cráter. Los héroes junto a los policías decidiría llevarse los cuerpos de todos los villanos que aún estaban vivos como los que estaban muertos. Ese día fallecieron más de 600 villanos, los cuales murieron en esa gran batalla que pasaría a llamarse la Gran Batalla del Caos y el Mal. Ya habían pasado casi 12 horas desde lo ocurrido en aquella ciudad, viéndose como Izuku se encontraba en una gran cápsula con varias mangueras conectadas en todo su cuerpo, mientras que enfrente de él se encontraba Melissa, la cual estaba revisando que la recuperación de Izuku no tuviera ningún problema. Junto a Melissa también se encontraría los miembros de la Brigada Caos, los cuales se encontraban felices por su victoria ante la Liga de Villanos, y también porque su líder se estaba recuperando rápidamente y sin ningún problema. ¿Izuku, puedes oírme?, preguntó Melissa en voz alta. Se podría observar más detalladamente cómo Izuku se encontraba en cápsula sin ropa, solo teniendo puestos un boxer blanco. Este tendría los ojos cerrados, pero al oír la voz de Melissa, Izuku abriría los ojos. Esto alegraría a Melissa ya que Izuku había despertado. Me alegra verte, susurró Izuku en voz baja. A mí también me alegra verte de nuevo, respondió Melissa con una sonrisa, viéndose como soltaba unas cuantas lágrimas de felicidad. Por su parte, la Brigada Caos solo observa lo que pasaba mientras se mantenía en silencio, a lo que Izuku se les quedaría viendo fijamente. Bien hecho, súbditos míos, demostraron el poder la Brigada Caos, dijo Izuku serio, haciendo una pequeña pausa. Ahora que la Liga de Villanos y el Ejército de Liberación han sido vencidos, el mundo será nuestro. Es hora de comenzar con la creación de las antenas, agregó Izuku, a lo que este solo recibiría un sí de parte de los miembros de la Brigada Caos, los cuales se retiraría por órdenes de Izuku, solo quedando él y Melissa. Observándose como en aquella habitación se encontraba el cuerpo de Shigaraki en una cápsula de preservación, a lo que Izuku, viendo a Melissa, le diría: te dije que tú serías mi princesa en este nuevo mundo que crearé, ¿verdad?, dijo Izuku con una sonrisa, haciendo una pequeña pausa viendo fijamente a Melissa a los ojos, por lo que cuando me recupere te daré el Ofa y juntos crearemos ese mundo sin que nadie nos pueda detener. Fin. 4 años después.